Bien, familia, amén, gloria a Dios. Vamos a tocar, familia, el libro de Job, para que por favor tengas la Biblia a la mano. Ojalá y sí puedas tener tu Biblia en la mano, porque me gustaría que lo leyeras junto conmigo, para que te des cuenta que lo que leo está ahí escrito y para que se te memorice y para que puedas entender mejor la palabra. Job, vamos a empezar con Job, capítulo 42, versículo 5. Job 42, versículo 5. Mientras lo ubicas, familia, quiero decirte que el libro de Job es el primer libro de la Biblia. Quiero decirte que el libro de Job es el libro más antiguo de todos los libros de la Biblia. Es el libro más antiguo. Y dicen los eruditos de la Torá, así como los especialistas en teología, los teólogos especializados, concuerdan en que quien escribió este libro fue Moisés. Moisés fue quien escribió este libro por revelación del Espíritu Santo. Y es bueno, hermanos, saber también que en esta experiencia de Job, no sé si tuviste oportunidad o has tenido la oportunidad de leer el libro de Job. Es un libro bien profundo, es un libro que si no lo lees con la sabiduría del Espíritu Santo, te puedes confundir, te puedes llenar de dudas, de preguntas que te vuelan la cabeza. Pero es que en este libro, hermanos, en el libro de Job se esconde una llave maestra, se esconde un código. Acuérdate que la Biblia está llena de códigos que tenemos que decodificar. Aquí en este libro, híjole, nos habla de muchas cosas que hasta aterran, hasta dan miedo. Por ejemplo, nos habla de bestias, nos habla de Leviatán, nos habla de fantasmas, que por cierto, hago paréntesis, ya lo estoy escribiendo, un estudio de, ¿pueden los muertos venir a la tierra? Está bien interesante. Voy a hablar de fantasmas. ¿Existen los fantasmas? ¿Qué es un fantasma? Voy a hablar de manifestaciones que se dan, por qué suceden. Está muy interesante, está muy padre. Sé que te va a interesar. Ya lo estoy escribiendo. Espero este fin de semana lo saque al aire. Bueno, cierro paréntesis. En este libro de Job encontramos tantas cosas de este tipo y muchas otras, hermanos, porque aquí hay una llave maestra. Y me llama la atención, notemos, familia, que Job, el conocimiento de Dios en la vida de Job era muy limitado, muy limitado. Nos llama la atención cómo este libro comienza, pero la clave para entender este libro y el eje central de este libro en relación a su protagonista lo encontramos en el capítulo 42, versículo 5. Y quiero de manera rápida, porque no nos da tanto tiempo, que veamos este libro con la óptica, la visión de Job. Dice entonces en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído, dice Job. Familia, hay algo que se le conoce como tradición oral. En la época de los patriarcas, la tradición era oral. O sea, los conocimientos, hermanos, venían de generación en generación y se transmitían de forma oral, no escrita. Las mentes de estos que transmitían el conocimiento de Dios oralmente eran tan disciplinadas, que eran tan capaces de almacenar una cantidad increíble de información y la transmitían de padres a hijos. Así se predicaba, así se transmitía la Torá de manera oral. Por eso Job nos dice, de oídas te había oído, porque así es como le llegó a él digamos, entre comillas, el conocimiento de Dios.
Pero vemos que también, sin embargo, en la segunda parte nos dice, oh, mas ahora, pero ahora, mis ojos te ven. Pero cuando dice, mas ahora, mis ojos te ven, ocurren dos cosas en la vida de Job. La primera dice, me aborrezco. Y la segunda dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Esto último, hermanos, de me arrepiento en polvo y ceniza, esto es expresar un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino, como ya lo conoces, que lo he mencionado, teshuvá, la teshuvá, conlleva un cambio de mente, un cambio de vida. Porque el arrepentimiento genuino, hermanos, no es solamente pedir perdón por los pecados, por los errores de hoy, para mañana volver a hacer lo mismo y arrepentirme de lo mismo que ayer. Eso no es un arrepentimiento genuino. Si tú te arrepentiste ayer de lo mismo que hoy te vas a arrepentir, ayer no te arrepentiste genuinamente. Ayer no hiciste teshuvá. Eso no trajo un cambio de mente, un cambio de vida. ¿Por qué? Porque no te arrepentiste genuinamente. Padre, me arrepiento porque hoy salieron unas palabrotas de mi boca. Y mañana me vuelvo a arrepentir por lo mismo. Padre, me arrepiento porque hoy también se me hacen las palabrotas. No hay, desde el primer arrepentimiento, no hubo en ti un arrepentimiento genuino. Y por eso, como no cambiaste tu mente porque no te arrepentiste genuinamente, sigues haciendo lo mismo. Y todos los días hay gente que se arrepiente de lo mismo. De lo mismo. Porque no hay en ti un cambio de mente, no hay en ti un arrepentimiento honesto. Entonces, Job nos dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es un arrepentimiento genuino. Entonces, la idea del arrepentimiento de verdad es una mente cambiada, una vida cambiada. ¿Por qué Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? ¿Qué era lo que había pasado, hermanos, para que Job llegara a esta conclusión, a esta experiencia? ¿A qué nivel de vida llegó Job para pensar así? Ahora vamos a Job, al primer libro de Job. Perdón, Job capítulo 1, más bien, no es un libro, es todo el mismo libro. Job capítulo 1, versículo 1. Job 1:1. Aquí aparece una declaración de este hombre. Un hombre que declara que había oído de Dios a oídas. Dice la palabra, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Ahora vamos ahí en el capítulo 1, vámonos al versículo 8. Versículo 8. Y dijo Adonai a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora vámonos a Job, capítulo 2, versículo 3. Silencio, por favor. Job, capítulo 2, versículo 3. Dice, y Adonai dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Le está diciendo Adonai a Satanás. En otras palabras, hermanos, el testimonio que tenemos de Job hasta este momento es de que Job era un temeroso de Dios. Dice que era perfecto y recto y apartado del mal. O sea, hay un buen testimonio de la persona de Job. Pero ¿qué pasa en el capítulo 1? En este capítulo se abre un drama de la tierra que empezó en el cielo. En el capítulo 1, además de Dios, ¿quién aparece? Satanás. Pero miren ahora lo que dice el verso 6 del capítulo 1. El verso 6 dice, un día vinieron a presentarse de los hijos de Dios
entre los cuales también vino Satanás. Un día vinieron a presentarse delante de Adonai los hijos de Dios, entre los cuales también vino el Hasatán. Ahora, dale la vuelta al capítulo 2, versículo 2. Y dijo Adonai a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Adonai y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿De dónde vienes? ¿Que Adonai no sabía de dónde venía? Claro que sí. Claro que él sabía de dónde venía. Esta pregunta, hermanos, nos deja bien claro y bien específico que Adonai reconoce el derecho legal de Satanás en la tierra. Y por eso se le permite estar en esta reunión entre los hijos de Dios. Aquí comienza la historia, hermanos. El Satán no tenía nada que hacer en esa reunión. Simplemente Adonai lo permitió porque él estaba como que representando la tierra, porque tenía potestad de la tierra. Pero él no debía de estar ahí. Quien debió haber estado ahí como representando la tierra era Job. ¿Por qué? Porque él era un varón perfecto y recto delante de Dios. Un varón que estaba ¿en dónde? En la tierra. Pero Adonai le permite estar. Por eso le pregunta, ¿de dónde vienes? Es como si le dijera, ¿y tú qué haces aquí? Pues vengo de merodear la tierra. Y lo deja. Porque Adonai reconoce que él tiene potestad en la tierra. Adonai le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y ponme atención aquí porque aquí mucha gente se pierde. Adonai le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Aquí la gente dice, ¿por qué Adonai tenía que sacar a flote a Job? Es el culpable Adonai de que Job fuera lastimado, de que Job viviera todo lo que vivió, porque el enemigo nunca le preguntó por Job, fue Adonai quien lo sacó a flote. Cuando le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mucha gente cree que Adonai lo sacó a flote. Pero es que, hermanos, fíjate, en otras palabras, lo que le estaba diciendo Adonai al Satán era, si hay alguien quien debería estar en esta reunión, no eres tú, es Job. Si hay un personaje que debería de estar aquí representando la tierra, es Job, no tú. Y ahí comienza la lucha. Por eso le dicen, no has considerado, o sea, ¿tú qué haces aquí? Todo el libro de Job, hermanos, nos presenta cómo el diablo, el Hasatán, hace daño en la tierra. Cómo detrás de los bastidores se mueve un diablo para que al final culpemos a Dios. En este estudio que voy a sacar del que te acabo de comentar de si los muertos pueden venir a la tierra, te voy a explicar dónde está el Satán ahorita. Él no está en el infierno, para empezar, como nos han hecho creer. Él no está en el infierno. Va a ser lanzado al infierno y luego al lago de fuego, que también son dos lugares distintos. En Apocalipsis lo dice. Eso te lo va a explicar. Él no está ahorita en la tierra, no puede entrar. Y dice la palabra, te voy a decir exactamente en dónde está ahorita él. Te lo voy a decir en el estudio. Él está ahorita en el segundo cielo, en el cielo estelar. Él está en la galaxia de Orión, al norte de la Vía Láctea. Ahí tiene sus oficinas centrales, de 8 a 2 y de 4 a 6. Ahí está él ahorita. Él no puede entrar al mundo, familia. ¿Por qué no puede entrar al mundo? Porque está el Espíritu Santo. Pero llegará un momento en que el Espíritu Santo, dice la palabra, será quitado junto con sus santos y entonces entrará el Satán. Pero entonces, ¿por qué ocurren cosas malas y las invocaciones y las posesiones y todo eso, hermano? Es porque él tiene la potestad del aire y operan aquí en este mundo, ¿quiénes? Sus representantes. Pero él no está en el mundo, no puede, está el Espíritu Santo. Pero sí están sus representantes. Eso te lo voy a explicar en el estudio que voy a sacar.
Entonces vemos aquí, nos presentan a Satanás cómo él hace daño en la tierra, cómo detrás de todo esto, de todo lo que pasa, lo malo, los errores, las angustias, los problemas, es el diablo quien se mueve para que tú culpes a Dios. Y como el mismo Job, que era recto y apartado del mal, no conoce a Dios. Por eso te dije al principio, entre comillas, no conoce a Dios. Incluso él mismo, Job, culpa y acusa a Dios. Si ya leíste el libro, te vas a dar cuenta que Job culpa y acusa a Dios del mal que le vino. Y llega un punto donde él se pregunta, y si no eres tú, entonces ¿quién es? O sea, es como Job le está diciendo, si no eres tú, pues ¿quién podría ser sino más que tú? En este estudio, hermanos, quiero que veamos cómo es que Job piensa acerca de Dios en medio de su tragedia, en medio de su desgracia. Y Adonai guarda silencio hasta que la situación se pone bien dura, bien intensa. Y como los amigos de Job tienen un concepto equivocado, además no equivocado, equivocadísimo, diabólico de Dios. Y cómo el diablo se mueve tras bastidores, moviendo rápido la mano para que culpes a Dios. Y cómo tú y yo posiblemente de alguna manera hemos culpado a Dios por cosas que el diablo hace. Y cómo posiblemente tú y yo recibimos la bendición de Dios. ¿Cómo podremos recibir la bendición de Dios cuando tenemos la actitud de Job, cuando estaba enfermo? Todo el libro de Job, familia, relata la experiencia de su vida y de la nuestra, hermanos. Y cómo al final del libro, cuando Job hace lo que Dios le dice, inmediatamente el problema, ¡pum!, desaparece. Aún teniendo el problema de sus llagas y de todos sus sufrimientos, puedes leer en el libro, Job tiene que orar por sus amigos que lo condenaron. ¿Recuerdas esa parte que Adonai le dice, ve y ora por tus amigos? O sea, tiene que ir a orar por sus amigos que lo condenaron, que lo criticaron, que lo maltrataron. Y después de orar por esos amigos que lo condenaron, criticaron, maltrataron, etcétera, ¿qué pasa? Job se sana. Job se sana. Y cómo nosotros nos sentimos incitados, nos sentimos motivados, instigados, se dice, en hablar mal del que habla mal de nosotros. Cuando alguien habla mal de ti, yo quiero hablar mal de él. Me motiva, chis, también, pues ahí te va. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué cuando nos sentimos incitados a hablar mal del que habla mal de nosotros? Chis, ¿por qué me voy a dejar? A pelear contra el que nos hace daño. Queremos pelear con el que me hace, esto no se va a quedar así, pues vas a ver, no sabes quién soy, la clásica, ¿no? La clásica del cobarde, no sabes quién soy, y resulta que no son nadie. Nos incita el mundo a pelear contra el que nos hace daño, pero así solamente nos seguimos hundiendo. Esa actitud nos hunde. No creas que Dios te ve con agrado y dice, no, sí, pues yo sé quién eres, hijo, dale su merecido. No, esa actitud simplemente hace que Dios se aparte de ti, porque esa es soberbia. ¿Quién eres? A ver, que te diga, a ver, ¿quién eres? No, pues yo conozco que el Ministerio Público y que tengo aquí amigos y que el comandante y que mi amigo es abogado y que, puras payasadas delante de Dios. Que yo tengo una pistola en mi casa y que vas a ver, tú y tu pistola. Ese tipo de actitudes nos hunden delante de Dios. Pero Yeshua HaMashiach dijo, amén. ¿A quiénes? A sus enemigos. Oren por los que los persiguen, bendigan y no maldigan. ¿Para que qué? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre buenos y malos.
Aquí hay una llave maestra en este libro, como te decía, hermano. Y si nosotros la tomamos, la ponemos en práctica, vamos a ver la gloria de Dios. Oh, sí, vamos a ver la gloria de Dios. Recordemos, hermanos, que solo vamos a vivir una vez. No, no vas a regresar en cucaracha, ni en vaca, ni en tu abuelo. No, 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 nada más se vive una vez. Esas mentiras quítatelas de la mente. No vas a regresar en águila, ni en león, ni en una flor. No, eso te mintieron. Perdón por romperte tu globito de ilusión. Tú que querías regresar en águila. Y si no vivimos esta sola vez de una forma correcta, vamos a ser condenados. Pero si tú vives en esta sola vez, en una vida correcta como a Dios agrada, entonces vamos a ser santificados junto con Cristo. Tú decides, condenado o santificado. Esa es tu decisión. Condenado o santificado. Vemos qué concepto tiene Job acerca de Dios. No voy a entrar tanto en detalle porque se supone que tú ya lo leíste y te sabes lo fundamental de esta historia, como la reunión con el concilio, como Satanás le dice a Dios, pruébalo, como que se mueren sus hijos y pierde todo. Entonces se reúne otra vez Job y le dice, Adonai dio, Adonai quitó, sea el nombre Adonai bendito. Y todo esto porque Job está creyendo que el mal viene de Dios, que el mal se lo envió Dios, que Él es quien le está quitando todo porque Él, en lo que entendía y conocía a Dios, cree que lo está castigando. Y es justamente lo que los amigos de Job creían, que Dios era quien lo estaba castigando, pero porque Job se lo merecía. Job era un pecador, ellos decían. Y eso es malo. Y es lo que nosotros también muchas veces creemos, hermanos, que el que tú y yo suframos es la voluntad de Dios. Mira, cuando Adonai hizo la tierra, en Génesis 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué era bueno en gran manera? Todo lo que Adonai había hecho. Génesis 1:31. Adonai, hermanos, no tiene nada que ver con el pecado, nada. Y la maldad, al contrario, cuando el pecado entró, con el pecado entró la muerte. Entonces viene Adonai y le dice a Adán y a Eva que él mismo se iba a meter en el problema de ellos para resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Adonai? Se mete al mundo de maldad, se mete al mundo de pecado, del pecado del hombre. Y es entonces por eso que Adonai se hace hombre con el hombre. Y bendito sea, hermanos, que vino a arreglar el problema. Y bendito sea que triunfó sobre el pecado con su propia vida. Pero le costó, como lo sabemos, le costó tanto que ni tú ni yo lo podemos entender. Cualquier película le queda corta a lo que realmente él vivió y sufrió. Entonces, si sabemos esto, que le costó tanto trabajo, vino su hijo amado, su unigénito, vino su hijo, se volvió carne, lo humillaron, le escupieron, lo golpearon, lo flagelaron, lo despellejaron, le pusieron una corona de espinas, se le clavó la corona, le hicieron toda clase de violencia. ¿Cómo es posible entonces que pensemos que Dios tiene para nosotros pensamientos de dolor? Si Él mismo se hizo hombre para librarnos del dolor, para librarnos de la muerte, del sufrimiento, ¿cómo entonces podemos pensar que Él tiene pensamientos de dolor para ti y para mí? Y el no comprender y entender la voluntad de Dios y la palabra de Dios nos hace vivir una vida tan miserable, incluso llamándonos cristianos, por no comprender los principios de Dios.
Y lo más triste es que muchas veces, nosotros que nos hacemos llamar cristianos, tenemos un espíritu tan diabólico que nuestro testimonio confunde a la gente. Y la situación hace que se empeore. Si de por sí ya el mundo está mal, todavía nosotros llamándonos cristianos con nuestro mal testimonio se empeora. ¿Y qué piensa la gente ahorita de los cristianos? Uy, no, son bien ladrones, son mentirosos, se creen creen que son los que son salvos, a todos quieren convertir, son hipócritas. ¿Has escuchado cuánto hablan mal de los cristianos? Y tienen razón. Porque muchas veces por el testimonio diabólico que tenemos como cristianos a veces, hace que la gente piense eso y no se quieren acercar y prefieren estar ahí donde están. ¿Qué dijo el maestro acerca de Judas? ¿No os elegí yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es el diablo? Porque ese hombre, Judas, se dejó utilizar por el diablo, hermanos. Aún viviendo con Jesús, comiendo con él, ese bárbaro, cuando Cristo terminaba de predicar y se retiraba, él venía y contradecía todo lo que Cristo decía, lo que había dicho, y mantuvo confundidos a los discípulos mucho tiempo. Entonces, si eso fue en el tiempo de Yeshua, no te sorprendas en la actualidad si te encuentras con 2 o 3 o 4 Judas predicando. Pero no te angusties, porque algunos de ellos se van a ahorcar solitos o los van a ahorcar. Es cuestión de tiempo. Job capítulo 1, versículo 1. Y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Adonai y apartado del mal. ¿Qué concepto tenía Job acerca de Dios? ¿Qué concepto tenía Job acerca de Dios? ¿Qué pensaba Job acerca de Dios cuando la tragedia vino? Capítulo 6, versículo 4. Job 6, 4. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Entonces, te hago la pregunta. ¿Estaba pensando Job que su desgracia se la había mandado Dios? ¿Sí o no? Sí. Versículo 8, de ahí mismo. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Adonai quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo. Si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Job capítulo 7, versículo 14. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Versículo 15. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Fíjate cómo estaba pensando. ¿Por qué ahora dormir? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Fíjate cómo estaba pensando Job. Estaba pensando que Adonai le estaba haciendo todo este mal.
En otras palabras, lo que me está pasando, todo este dolor que tengo, toda esta tragedia que tengo ahorita, eres tú, Señor, quien me lo está haciendo. ¿Has pensado así? Eres tú, Señor. Esta manera de pensar y esta manera de hablar, pero sobre todo la manera de pensar, de sentir, es una total y verdadera falta de respeto a nuestro Adonai bendito. Pero es que recuerda que Job había dicho, de oídas te había oído. O sea, los conceptos que me dieron de ti, Señor, las ideas que recibí de ti, Señor, las cosas que me hablaron de ti, la información que me dieron de ti, Señor, me hace pensar que esta desgracia me la mandaste tú y que tú eres el responsable. Porque tantas prédicas que he escuchado, porque tantas iglesias que he visitado, porque tantas religiones que me he cambiado, llego a la conclusión de que quien me ha provocado todo el mal que ahora tengo eres tú, Señor, porque de oídas te había oído. Pero más adelante, Job declara la confusión que tiene. Dice en el capítulo 9, versículo 17, 9:17, acompáñame por favor, no te me duermas, acompáñame al 9:17. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. 18. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. 19. Si habláramos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? 20. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. 22. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? En otras palabras, lo que Job estaba diciendo, no sé nada del diablo, yo no sé nada de Satanás. Por eso estoy culpando a Dios. Y quien está detrás de todos los bastidores es Satanás. ¿Te fijas el problema de no saber cómo opera Satán? ¿Te fijas lo que causa la ignorancia de Satanás? Esa gente que dice, no, a mí no me hable del diablo. No, a mí no me hable del Satán. A mí puro Diosito, Diosito. Por eso piensan así. Porque les da miedo. No, el chamuco, no me hables del Hasatán, sus huesos. A mí no me hable de demonios, hermano. Por eso piensan así y caen en ese error de pensar como Job. Por no querer conocer las artimañas del enemigo, dice la palabra. No ignoramos las artimañas del enemigo. Pero Job, ¿dónde está? Culpando a Dios, tal y como lo haces tú. Culpando a Dios. Y los amigos de Job condenan a Job para justificar a Dios. Pero también al hacer esto, se hunden. ¿Quién eres tú para justificar a Dios? Dios no necesita justificación para empezar. Pero los amigos se sienten muy espiritualoides porque nunca faltan esos amigos. Espiritualoides, santos, nomás les falta la aurora. No, es que tú estás mal. Para según ellos justificar a Dios. ¿Quién eres tú para justificar a Dios? ¿De qué lo tendremos que justificar? De nada. Porque cuando no conocemos a Adonai, hermanos, nos metemos en cada lío cuando abrimos la boca. Y cuando abrimos la boca para hablar bien de Dios, nada más dejamos todo revuelto, mal. ¿Me pasas mi cargador, por favor? Híjole, me salió 5% de batería, a ver si no se me apaga ahorita mismo. Ya me lo cargo aquí rápidamente.
Dañemos más las cosas cuando abrimos la boca. Está acá, mi amor, en mi mochila. Ahora, Job está culpando a Dios de su desgracia y de su tragedia. Y el que menos tiene que ver con esto es Adonai. Entonces ahora Job está culpando a Dios, ¿no? Y quien menos tiene que ver con esto es Dios. ¿Quién es? Pregunta Job. Si no es Adonai quien me hace esto, entonces ¿quién es? Dice Job. O sea, jamás se le ocurre a Job pensar que quien está detrás de todo esto es el diablo. Por eso hay un cambio en la mente de Job cuando Dios aparece. Y tenemos que entender esta primera parte para comprender lo que pasa al final cuando Dios aparece. Cuando Adonai habla, porque hasta que no tengas esa entrega, ese encuentro con Adonai, vas a seguir pensando al revés. Y si tú no estás pensando al revés, ¿por qué entonces vives la vida tan miserable y tan falta de poder? No, hermano, yo no pienso eso. ¿Por qué entonces, si no lo piensas, vives una vida tan miserable, tan llena de miedos, tan falta de poder? Te da miedo, apenas te ladran y sales corriendo. No, hermano, a mí no me invite a orar, a mí no me invite a ayunar, a mí no me invite a sus exorcismos, a sus cosas, a mí no me diga que yo puedo, que esto, no. Así vive un varón de Dios, así vive un guerrero de Dios, con miedos. No, yo no le voy a hablar a mi suegra de Dios, porque luego vamos a estar en broncas, y mejor que le hable otro. Así vive un varón de Dios, amedrentado por la suegra, amedrentado por el hijo, amedrentado por cualquier perro que le ladra, amedrentado por cualquier chamuco que se levanta. Por favor, bendito sea el Señor, que ese miedo nunca lo tuvo David, ni Abraham, ni Moisés, y no, imagínate, ahí seguirían hasta la fecha en Egipto. Goliat hubiera matado a David, Abraham no hubiera tenido hijos. Eso es un varón de Dios. La mejor evidencia de que nuestra vida no es lo que Dios quiere, la mejor evidencia de que nuestra vida no es lo que Dios quiere, es nuestra propia existencia. Porque ¿cómo te puedes explicar que alguien que dice que camina en comunión con Dios, en una relación íntima con Adonai, y sin embargo vive una vida mediocre, una vida de vaivén? Hoy vengo con Dios, mañana no, hermano. Una vida de tropiezos, una vida descompuesta y falta de poder. Así te das cuenta que estás viviendo una vida que no agrada a Dios, que no para nada se acerca con lo que Dios quiere contigo. No es una vida de Dios. Esas personas vaivenes. Hoy vengo, en Semana Santa nos vemos, hermano, en Navidad porque vamos a festejar el nacimiento, en no sé qué, el Día de los Reyes, y todo el año que nomás los domingos, los que viven así. ¿Tú crees que llevan una vida agradable a Dios? ¿Tú crees que esa es una evidencia de que llevan una vida agradable a Dios? Para nada. No, hermanos, Adonai no se contradice. He aquí la importancia y lo trascendente, lo fundamental de entender la visión de Dios. Job es la mejor herramienta para que tú y yo entendamos que detrás de los bastidores, que detrás del telón, está el enemigo, el diablo, el Hasatán. Cuando Job, en el capítulo 42, se encuentra con Adonai, conoce a Dios, y todo el esquema, todo su paradigma, toda su mentalidad cambia. Su manera de pensar cambia. Por eso viene un arrepentimiento genuino de Job. Lo que Job sabía acerca de Dios era lo que le habían contado. Y se había dedicado y enfocado tanto en lo que le habían dicho, que se convirtió en un hombre bueno, entre comillas, un hombre bueno que no conoce a Dios, un hombre bueno que camina en base a lo que sabe de Dios. Aquí nos deja ver algo, hermanos. Aquí nos deja que no tienes que ser un erudito en la Torá, no tienes que ser un teólogo especializado, no tienes que tener años de doctorado en teología. Basta con saber un poquito para ser bueno delante de Dios. En este estudio que voy a sacar de los muertos, te voy a explicar
¿Qué pasa con la gente que se muere, que nunca escuchó nada de Dios? Gente que se muere, que nunca le hablaron de la Biblia, que no, simplemente nunca supieron quién era Dios. Te voy a explicar qué pasa con esa gente. ¿Se van al infierno? ¿Se van con Adonai? Está bien padre, está muy interesante. Te lo voy a explicar ahí. Entonces, nos deja entrever que no necesitas ser un teólogo para hacer obras buenas. Pretende hacer el bien. Job andaba en rectitud de tal manera que hasta Dios lo recomienda, pero no conoce a Dios. Es hasta que conoces a Dios, es hasta que tienes una relación íntima, estrecha con Dios, es hasta que tienes un encuentro personal con Adonai, y entonces Adonai te revelará personalmente sus misterios. ¿Cómo nos los revelará? Personalmente. Adonai quiere una relación íntima, personal con sus hijos. Él quiere ser parte de tus días todos los días. Hasta que pasó la tragedia de Job, fue cuando Job conoce a Dios. Qué feo, ¿no? Pero a la vez bendito sea el Señor. Hasta que Job pasa por una tragedia horrible, que no se la deseo a nadie, Job conoce a Dios. En el Job capítulo 10, versículo 2, vamos al 10, versículo 2, dice: diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Estaba Dios contendiendo con Job? No. ¿Estaba Adonai maltratando a Job? No. ¿Estaba Adonai castigando a Job? No. Pero Job creía que sí. Job 10:3. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas a los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? Fíjate cómo le habla Job a Adonai. ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes, Adonai, oh Adonai, tú sabes que yo no soy impío. Oh, tú sabes, Señor, que yo no soy malo y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron, Adonai, y me formaron, y luego te vuelves contra mí y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y el polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. ¿A quién está señalando Job? Adonai. ¿Era Adonai quien lo estaba castigando? No. Entonces la mente, los esquemas de Job, los patrones del pensamiento de Job estaban completamente equivocados. Y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo, cuando la tragedia viene a la vida de Job, se descubre en realidad lo que hay en el corazón de Job. Cuando viene la tragedia, ¿qué pasa? Se descubre tu corazón. Muy bueno el hermano, no, hombre, se la da de santo, pero le viene la tragedia y ahí se descubre su corazón. Ahí se descubre su corazón. Hay algunas personas que lamentablemente solo cambiarán su manera de pensar cuando venga la tragedia. Y por amor a algunos que se han ido lejos, solo la tragedia los va a traer de vuelta. Por eso dice el Salmo 32, no seas como el mulo sin entendimiento, como el caballo y el mulo sin entendimiento, porque estos han de ser sujetados con cabestrillo y freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, hasta que les duele, hasta que les pasa, ahí voy con Diosito a buscarlo. Como te he dicho siempre, qué necesidad. Ahorita estás sano, fuerte. He conocido a mucha gente en medio del dolor, del sufrimiento, de la desgracia, entonces se encuentran con Dios.
Ya cuando están agonizando, el abuelo ya está agonizando, ya le dicen que en 1 hora se muere. ¡Ay, rápido, rápido! Háblale al pastor, háblale al hermano. ¿Por qué? ¿Por qué esperaste tanto? ¿Por qué dejaste que te atropellaran? ¿Por qué dejaste que te cortaran una pierna, que te mataran un hijo, que viniera el divorcio, que te quitaran todo tu dinero? ¿Por qué esperaste hasta eso para venir a Dios? ¿Por qué? Esto es de necios, hermanos. ¿Por qué llegar hasta el sufrimiento para entregarnos a Dios? Tengo familiares que tanto amo en mi familia, que ahí andan sin Dios, y que les hablamos y les hablamos, mi esposa y yo, y les hablamos y no quieren nada con Dios. Han visto milagros, el Señor les ha hablado, ha utilizado a mi esposa, les ha profetizado, yo les he dicho, te viene esto, y les ha venido. ¿Han venido a buscar a Dios? No, les vale. Han visto milagros, han palpado milagros, no cualquiera palpa milagros, y aún así siguen de necios, de necias. Mejor vamos a entregarnos jóvenes, vamos a entregarnos sanos. Hermanos, cuando uno camina en los caminos del diablo, el diablo tiene potestad sobre ti. Cuando tú andas en pecado todo el tiempo, el diablo es quien tiene potestad sobre ti. Y ahí andan muchos caminando al revés, en contra de Dios. Una hermana se me acercó y me pidió que la bautizara. Me dijo, hermano, yo veo sus videos. Amén, hermano. ¿Puede orar por mí? ¿Tiene tiempo? Y yo, por supuesto. La ungí en aceite. Le dije, ¿ya aceptaste a Yeshua HaMashiach como tu Señor y Salvador? No. Ven, para bautizarte en el Espíritu. Oramos. Y me dice al final, es que en mi casa tengo bloqueos, obstáculos para venir a la iglesia, para saber de Dios. Mi familia no quiere que yo venga a Dios. Me molestan, me obstaculizan, hasta violencia, con tal de que yo no venga a buscar a Dios. Le digo, ¿cómo se llaman esas personas? Tal, 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 tal. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que en su misericordia, en su bondad, los traiga a Él de una manera sana. Pero si no, vamos a pedirle que aunque sea los traiga cojos, enfermos, pero que vengan, que su alma no se pierda. Sí, hermano, gracias. Dios quiere que la gente se salve. Pero a veces la gente en su maldad se acerca, se aleja de Dios. Y en su maldad tienen problemas y pasan cosas que no pueden parar. Y quién sabe si la única forma para que la persona se acerque a Dios sea solo a través de la tragedia, por lo errado y por lo terco que son. Pero hermanos, alégrate que en cuanto a los hijos de Dios, Él ama a sus hijos. Y el que toca a sus hijos, Adonai les corta la cabeza. Así pasó en Egipto y así va a pasar siempre. Hay de aquel que toque a alguno de ustedes, porque el que los toca, toca a la niña de sus ojos. Y Adonai defiende a sus hijos. Hay de aquel que te toque, porque no sabe con quién se está metiendo con papá. El que te toque, el que te quiera dar daño, hacer daño, Adonai se encarga y hay de aquel, no quisiera hacer él, porque les cortan la cabeza. Pero volviendo a Job, Job tenía un concepto acerca de Dios. Y él sigue diciendo, ahora vamos al capítulo 12, versículo 13, Job 12, 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. El que hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Adonai entontece a los jueces, a los que se creen muy yo, mi palabra, yo soy el que sentencia. No, mi chavo.
Adonai entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos y priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Y sigue hablando Job del concepto que tenía de Dios. Y es que Job tenía un concepto tan alto de sí mismo que estaba dispuesto a defender su causa ante Dios. Por eso dice en Job, capítulo 16, versículo 16, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. 17. A pesar de no haber pecado en mis manos, dice Job, y de haber sido mi oración pura, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. En otras palabras, hermanos, lo que Job dice es, ojalá yo pudiera enfrentarme contra Dios para defenderme. Porque yo sé que he sido justo, yo sé que he caminado derecho, yo sé que he hecho las cosas perfectamente. El concepto de sí mismo era tan claro para Job. Y Job dice en el capítulo 19, versículo 6, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Pero recuerda, familia, no te me duermas, aquí estamos. Recuerda que estamos leyendo de Job lo que él piensa de Dios. Lo que él está pensando de Dios en su tragedia. Lo que él está pensando es que Dios es quien le está haciendo el mal que ahora tiene. La visión que Job tiene de Dios es que lo están castigando. Y él entiende que lo están castigando injustamente porque él no ha hecho nada malo. Te pregunto, ¿es correcto este pensamiento de Job? ¿Sí o no? No. ¿Era Dios quien lo castigaba? No. Adonai no lo estaba castigando, era el diablo quien le estaba propinando una paliza. ¿Le vino el mal a Job porque era malo Job? No. ¿Le vino el mal a Job porque era bueno? Tampoco. Le vino el mal simple y sencillamente porque hay un diablo celoso de tu buen testimonio delante de Dios. El diablo no soporta que Adonai tenga un buen testimonio de ti. Pero entonces, ¿por qué sufren los inocentes? Porque hay un diablo. Porque hay pecado, porque hay maldad. ¿Quién fue más inocente y más bueno que Yeshua HaMashiach? Nadie, y murió en la cruz. Entonces tú y yo tenemos que aprender a vivir en este mundo. Vivimos en un mundo de pecado. Violentaron a Yeshua, al Mashiach, lo violentaron. ¿O por qué nosotros no? Somos mayores que él, de ninguna manera, nunca. Tenemos que aprender a vivir en un mundo que está en contra de los que buscamos a Adonai, de los que seguimos a Yeshua. Job 23:1. Hoy también voy a hablar con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y yo iría hasta su silla, dice Job, y le expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes Adonai me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Así sigue hablando Job acerca de lo que él piensa de Dios. Job sigue hablando acerca de un Dios que le compartieron, de un Dios que le hablaron. De hecho, si tú ves lo que los amigos le hablaron a Job de Dios, te puedes dar cuenta que ellos tenían incluso un concepto diabólico de Dios. Los amigos de Job condenaron a Job porque ellos le enseñaban a Job el concepto que un demonio les había enseñado. Hermano, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo que un demonio les enseñó de Dios para que le hablaran a Job? Sí, Job 4:1. Job 4:1.
Los amigos comienzan a atacarlo por los pecados de Job y le dicen que le había venido todo esto por su culpa, por sus pecados. Entonces dice en Job 4:12, perdón, 4:12, Job 4:12, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones, fíjate, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Está hablando de un fantasma, te lo voy a explicar en el video que voy a sacar. Te voy a decir quién es el príncipe de los fantasmas. No lo voy a pronunciar ahorita porque ya es noche para decirlo. Y dice el versículo 16, paróse delante de mis ojos, ¿qué dice ahí? Un fantasma. Ay, hermano, existen los fantasmas. Te lo voy a explicar. Cuyo rostro yo no conocí. Y quedo, oí que decía, o sea, el fantasma todavía le habló. Será el hombre más justo que Dios. Será el varón más limpio que el que lo hizo. He aquí en sus siervos no confía Dios. Y notó necedad en sus ángeles. Diabólico. Diabólico totalmente. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién está dando este concepto acerca de Dios? Un demonio. Los amigos de Job tenían un concepto de Dios que les enseñó un demonio. Y Job tiene un concepto de Dios que oyó de oídas, que la gente le contó, que la gente le dijo, que la gente le informó. Y él vive conforme a esos conceptos que le dieron. Y se porta como un niño bueno. Y viene la tragedia, cuando viene la situación adversa, señala a Dios como parte de su problema, porque no lo había conocido. Y hasta este punto, antes de que Dios se le revele, en el capítulo 38 en adelante, Job tiene un concepto totalmente errado de Dios. Ya voy a terminar, familia. ¿A dónde quiero llegar con este estudio, hermanos? Me podría extender y extender, hay mucho que aprender. Yo, de verdad, híjole, me puse a estudiar mucho, consulté muchas cosas, rabinos, consulté teólogos, consulté muchas cosas para poder hacerte simplificar este estudio. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto, hermanos? La pregunta es, ¿cuál es el concepto que tú tienes de Dios? ¿Qué es lo que sabes de Dios? ¿Lo que sabes de Dios, alguien te lo contó? ¿O es que tú has tenido una experiencia con Él? ¿Tu relación con Adonai está basada en qué? ¿En base a qué? Cuando el maestro Yeshua dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Adonai verdadero, Yeshua HaMashiach, a quien has enviado, Jesucristo. Cuando Cristo dice que te conozcan a ti, no está hablando de un conocimiento intelectual, no es un conocimiento teórico, no es un conocimiento informativo. El verbo aquí es un verbo en griego con una connotación hebrea. Es el verbo ginosco, con G de gato, ginosco, picar. Se refiere a un conocimiento por experiencia. Este verbo es de base hebreo. Y la base hebrea del verbo conocer es tener una relación estrecha e íntima con Dios. A esto se refería cuando Yeshua dice que te conozcan a ti, tener una relación íntima, estrecha con Dios, una relación tan íntima con Adonai que así eres amigo de Dios, que se relaciona uno con Adonai y que Adonai tiene una relación frecuente y permanente con la persona. Por ejemplo, San Juan dice, y yo no le conocía, hablaba acerca de Jesús, mas el que me envió a bautizar me dijo, esto habla, o sea, esto de que me dijo Juan el Bautista, cuando dice, Juan dice, el que me envía a bautizar me dijo,
Esto habla de que él tenía una relación estrecha, una relación íntima con Adonai. Por eso Adonai le dice a Juan el Bautista, el que tú veas que desciende el Espíritu sobre él, ese es el Mesías. Juan no habló de lo que le contaron. Él dice lo que Dios le dijo a él. Job había sido bueno en base a lo que le enseñaron, pero no había tenido un encuentro personal con Adonai. Job era bueno en base a lo que le dijeron. Por lo que le dijeron, Job se portó bien. Así hay tanta gente en el mundo, hermanos, que son buenos por lo que les enseñaron. Son buenos por lo que les dijeron, pero no han tenido un encuentro personal con Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Incluso cayeron en el problema de creer. Mucha gente cree que ya a Dios ya no le interesamos. Él ya no nos pela, ya no nos oye. Le han quitado la soberanía a Dios de que él ya no se relaciona con nadie, ni le habla a nadie, y que todo solamente es libro, 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 teoría, 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 prédica, prédica, prédica. O sea, Adonai ya no es soberano. Ya todo está filtrado en un libro. Vamos a aterrizar este mensaje. Punto número 1. ¿Verdad que las cosas que Job dice acerca de Dios son contrarias al carácter de Dios? ¿Sí o no? De lo que hemos leído. Sí. Que todo el perfil que Job desarrolla de Dios son aplicables a Satanás. Sí. Hasta este punto, ¿se ve que Job no conocía a Dios? Sí se ve. Entonces, la porción que viene, en la porción que a continuación viene, tenemos que ver a un Job que se encuentra con Dios, que habla con Dios. Un Job que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasa con este varón cuando se encuentra con Dios? ¿Qué ocurre en la vida de Job cuando tiene una experiencia personal con Adonai? Jeremías 9:23. Así dijo Adonai. Fíjate bien, Jeremías 9:23. Anótalo por ahí, Jeremías 9:23, aunque no lo busques ahorita. Así dijo Adonai. No, me encanta cuando el Padre habla. Es palabra pura, es palabra bendita. Jeremías 9:23. Así dice Yahweh de los ejércitos. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Es que estas son tres cosas en las que el hombre busca alabarse en su sabiduría. Al hombre, ¿cómo le gusta que le digan, qué sabio eres, hermano? Oh, doctor, oh, filósofo. Primera. La segunda, en su valentía. A los hombres nos gusta que nos alaben en la valentía. Qué valor de ese hermano de ir a predicar ahí donde era puro encarcelado. Qué valor de ese hombre que, aunque quebró 10 veces su negocio, se volvió a levantar. Y lo tercero, que nos gusta que nos alaben en las riquezas. Oh, ¿cuánto tienes? Oh, carros del año. Oh, casa aquí en Hawái, en todas partes. Oh, qué bárbaro. Oh, un avión privado. Eso es lo que el hombre busca, alabarse. Sabiduría, valentía y riquezas. Entonces, ¿en qué nos hemos de alabar, hermano? El versículo 24 lo dice ahí mismo. Jeremías 9:24. Y lo dice el mismo Santísimo. Pero alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Quieres alabar? Alábate en esto. Dice Adonai. Alábate en entenderme. Alábate en conocerme, que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Adonai. En eso alábate, no en la riqueza, no en la valentía, no en la sabiduría. Alábate de que conoces a Adonai. Alábate de que tienes una relación con él. Alábate, Señor, gracias, te amo. Ah, qué bienaventurado soy, papá, que puedo tener una relación contigo, que te amo, que te sirvo. Bienaventurado, ay, bendito eres. En eso alábate. Sí, en eso.
¿Te gustaría de verdad conocer a Dios, hermano? Mira, lo más hermoso de conocer a Dios es que tú no tengas que decir que lo conoces, sino que tu vida misma dé testimonio de que lo conoces. Y lo interesante es que cuando tú ya lo conoces, la gente comienza a conocerlo por tu testimonio. Eso es lo más hermoso. Que la gente quiera acercarse a Dios por tu manera de vivir. No digas que lo conoces. Eso es bien fácil. Vive una vida que la gente diga, este verdaderamente conoce a Dios. Queremos conocerte, papá. Queremos conocer al Señor. Yo le pido al Todopoderoso en el nombre de su Hijo que quite de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente, toda esa paja, toda esa mentira, toda esa fantasía diabólica que el diablo ha sembrado en ti acerca de Dios. Deja de pensar, hermano, que Adonai busca tu mal. Deja de pensar que Adonai busca tu ruina, que no quiere que te cases, que no quiere que tengas hijos, que no quiere que prosperes. Deja de pensar eso porque es una mentira diabólica. Eso no puede venir del Espíritu de Dios. Deja de pensar que Él no quiere que te vaya bien. Eso es totalmente diabólico, eso es totalmente falso. Adonai no está en contra tuya, Adonai está a favor de ti. Adonai quiere sanarte, sí quiere sanarte. Adonai quiere prosperarte, quiere bendecirte, quiere que seas libre en todo, quiere que seas prosperado en todo, quiere que te vaya bien, quiere prolongar tus días en bendición. De verdad lo quiere. Por eso Job dice al último de oídas, te había oído, pero ahora veo qué hermoso, qué bendito, qué bueno eres. Ahora te he visto. Si tú hasta el día de hoy llegaste pensando que Adonai no quiere ayudarte, déjame decirte que no estabas escuchando al Espíritu de Dios. Si tú hasta el día de hoy pensabas que Adonai quiere que te divorcies, que Adonai quiere que rompas, que seas pobre, que te falte de comer, que te corran del trabajo, que no encuentres otro mejor, que tu fama se ensucie, si llegaste pensando esto, estabas equivocado. Adonai te quiere ayudar. Y le doy gracias a Dios, familia, por este mensaje. Le doy gracias a Dios porque esto ha venido a limpiar mi mente, ha venido a limpiar mi corazón, porque de oídas te había oído Adonai, mas ahora mis ojos te ven. Pídele al Señor tener un encuentro personal con Él. No solo te quedes con lo que te he predicado, con lo que te han dicho, con lo que te han informado, con lo que has leído. Pídele a Adonai tener un encuentro personal con Él. Y Él quiere, está dispuesto a tener un encuentro personal contigo. Porque como papá y mamá te aman. Y todavía aún más. Gracias, Padre. Vamos a darle gracias al Todopoderoso por esta bendita y santa palabra que nos ha dejado en nuestro corazón. Cierra tus ojos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias por esta bendita palabra. Te doy gracias, Padre, porque en verdad que de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora quiero yo tener un contacto. Quiero tener una manifestación santa contigo. Yo quiero, Padre, que tú me permitas verte, me permitas entender, me permitas acercarme a ti, Señor. Un encuentro personal con Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Señor, por favor, quita todo eso, toda esa paja que el enemigo ha sembrado en mi mente y en mi corazón. Esa falsedad, esa mentira que el enemigo ha traído a mí para decirme que tú estabas en contra mía, para decirme que tú ya no me quieres prosperar, que tú ya ni me haces caso. Señor, toda esa mentira, toda esa paja, ese escombro, esa basura, en el nombre de Yeshua HaMashiach, yo la saco de mi corazón, la saco de mi mente, porque hoy sé que tú eres un Adonai que ha dado su vida por mí,
porque hoy sé que eres un Adonai que se llevó a la cruz todas mis enfermedades, pecados, accidentes, drogas, adicciones, separaciones, divisiones, toda brujería, hechicería, encantamiento, mal de ojo, envidia, todo se lo llevó a la cruz para que yo pudiera ser libre, para que yo me pueda acercar a ti convencido, para que yo pueda caminar en tus caminos, Señor. Si has hallado un pensamiento malo de ti en mi vida, en el nombre de Yeshua HaMashiach, se ha quitado de mi corazón. Hoy quiero estar contigo, hoy anhelo contigo una relación íntima, hoy quiero conocerte más, hoy quiero conocer tus misterios, tus secretos revelados personalmente. Señor, te doy gracias porque nunca me has dejado, porque eres bueno, porque me acompañas, porque me bendices, me respaldas y me alumbras. Gracias, Padre, porque hoy tengo este alimento bendito espiritual en mi vida. Gracias, Padre. Gracias porque la vida de Job nos ha venido a dejar tantas enseñanzas. Bienaventurado Job que ahora habita al lado de ti. Gracias, Padre, porque tantos varones nos has enseñado a través de la Biblia que vienen a edificar nuestra vida. Gracias, Padre, por la vida de Moisés, de Abraham, de todos esos varones, Señor, que en su momento se esforzaron y que ahora están delante de tu presencia. Gracias, Padre. Gracias por esas benditas enseñanzas, pero sobre todo gracias por la enseñanza que tu Hijo amado, la diestra, tu diestra, nos ha dejado. Gracias por su salvación, por su sacrificio. Gracias porque en su nombre yo soy libre. Porque por su sacrificio yo soy libre, libre de toda enfermedad. Así me declaro, porque así me dejó Él esa herencia de sentirme, de ser libre de toda enfermedad, pobreza, miseria, tristeza, angustia, suicidio. Yo soy libre en el nombre de Yeshua HaMashiach. Yo soy libre. Gracias, papá. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te exalta. Te amo con toda mi mente, mis fuerzas, mi alma y mi corazón, porque este es el primer mandamiento. Gracias, papá. Te bendigo, hermano, donde quiera que estés, donde quiera que me estés viendo. Yo te bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que el Todopoderoso derrame sobre tu vida bendición hasta que sobre y abunde. El Todopoderoso derrame en ti el temor a Él, el que lo busques, el que le honres con todos tus bienes, con todo lo que eres, con todo lo que tienes. No te olvides de honrar al Señor, porque Él honra a los que le honran. Gracias, Padre. Temprano me buscan, temprano me hallan los que temprano me buscan. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús, en comunión con tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias, familia, por estar presente. Que Dios te bendiga. Estamos para servir.